¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo vamos? A raíz de que han habido muchos comentarios al respecto del video que se subió con respecto a los lineamientos sobre el transporte de animales. Hoy traemos este video basado ya en la reglamentación nacional. Vamos a ver la resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de ahí, por supuesto, vamos a mirar el manual de procedimientos para el transporte de animales en pie, para que quede más claro que lo que se habló en ese video, pues está soportado en normatividad de el ministerio aquí en Colombia. Entonces, vamos a ver. Entonces aquí miren, estamos al frente de acá de la resolución 00253 del 2020, que es expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en la cual pues nos dice que por la cual se adopta el manual de condiciones de bienestar animal propias de cada una de las especies de producción del sector agropecuario, bovino, bufalino, aves de corral y animales acuáticos. Y más adelante, en el artículo 5, nos habla del transporte, que es lo que nos compete a nosotros hoy en este video. Entonces fíjese que dice artículo 5, bienestar animal en el transporte. Los predios de producción de las especies bovinas, bufalinas, aves de corral y animales acuáticos en el sector agropecuario deberán cumplir con lo establecido en el Manual de Bienestar Animal en el transporte de animales en pie que pide el Ministerio de Transporte y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA como entidad rectora de la sanidad agropecuaria del país. Entonces, en el artículo 5 nos habla sobre el bienestar en el transporte y nos manda a que se cumplan todo lo que pide el manual de bienestar que vamos a ver a continuación. Vamos a detallarlo punto por punto para que quede pues más claro realmente lo que se había comentado en el video anterior. Entonces aquí tenemos el manual que pide el Ministerio de Transporte, también pues el ICA hace parte también de este manual, donde hay unas definiciones, donde hay pues en el numeral 5 nos habla de requisitos técnicos y de bienestar animal que deben cumplir las unidades de transporte. Entonces, las unidades de transporte empleadas en la movilización de animales en pie deben ser cómodas y seguras, con un diseño tal que impida la salida parcial o total de las extremidades de los animales. Entonces, fíjese lo claro que es. A veces uno en la vía encuentra pues camiones, encuentra animales que están transportando sin los requisitos técnicos de los que nos habla este manual y que por supuesto la resolución 253 nos habla bien claro. A veces encontramos animales con las extremidades posteriores afuera o las anteriores afuera. Entonces hay que realmente tener claro todos estos temas normativos para no incurrir en una sanción en caso de que nos llegue a parar en un puesto de control, por supuesto, de las autoridades sanitarias. Eh, También deben contar con dispositivos o sistemas que favorezcan la regulación de la ventilación, iluminación, temperatura, humedad y que permitan la distribución o separación de los animales en la unidad de transporte cuando sea necesario entre especies o grupos etarios. Eso lo habíamos hablado la vez pasada, donde pues se debe de separar en la misma unidad de transporte por lotes o grupos etarios, no estar de manera revuelta, de manera
digamos, de una especie con otra, de pronto equinos y bovinos, o ovinos y equinos, o bufalinos y ovinos. Entonces, eso es lo que habla aquí esta parte. En el caso de transporte fluvial, las embarcaciones deben estar dotadas de corrales para organizar los animales o transportar por grupo, contar con espacio suficiente y seguro para ubicarlos en contenedores, guacales o jaulas. Entonces, en el punto 6 nos habla de las unidades de transporte. Vamos a ver las características que deben de tener esas unidades de transporte como tal. En cuanto a paredes, deben ser materiales que faciliten la limpieza y desinfección, lisas, de bordes suaves o redondeados o al menos cubiertos con materiales que amortiguen los impactos y favorezcan la ventilación y contención de la materia fecal y orina de los animales transportados. Hoy en día esto no se está dando, realmente vemos camiones todavía con la parte de la carrocería en madera, con pernos o tornillos todavía salidos de las tablas como tal, lo que nos va a causar muy seguramente una lesión a los animales que se están transportando. Las paredes deben facilitar la suficiente circulación del aire, de manera que en términos de superficie permitan una ventilación del 16% para especies mayores y del 40% en especies menores, con una altura mínima de 1.8 metros. Los pisos, entonces, deben ser de material antideslizante, que minimice el riesgo de caída de los animales e impida el derramamiento de heces u orina, además de contar con dispositivos que permitan la recolección de estas excretas. En caso que el vehículo cuente con varios pisos, estos deberán tener una separación mínima de 30 centímetros sobre la cabeza o de los cuernos de los animales en posición de estación de equilibrio estático. La cubierta, elementos que protegen a los animales de las condiciones climáticas adversas, como exposición solar, lluvia o granizo, para contribuir a garantizar el bienestar animal, ubicadas mínimo a 30 centímetros sobre la cabeza o cuernos de los animales. Vamos con los separadores, puertas o rejas divisorias elaboradas de materiales sólidos, de bordes suaves, redondeados o redondos, que impidan la lesión de los animales, la agresión o el amonontamiento de los mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de separadores. A veces pues los hay en metálico, a veces los hay en madera y quizás a veces en unas condiciones que no son las más adecuadas. En el caso de comederos y bebederos, elementos de los cuales debe disponer como mínimo de 2 o un número suficiente por unidad de transporte, diseñada especialmente para cada especie según cantidad o número de animales a transportar, cuando el viaje supere las 12 horas. Entonces fíjese lo importante de este tema. A veces hay largos trayectos, ¿verdad?, de transporte de animales en camiones que no se cuentan con comederos y bebederos, y la reglamentación es clara como tal. Debemos de disponer de estos equipos cuando el viaje supere más de las 12 horas. Las puertas, dispositivos que deben permitir el fácil ingreso y salida de los animales, mantener su contención dentro de la unidad de transporte y facilitar la colocación de precintos. Las puertas deben contar con un sistema que permita el aseguramiento de las mismas con el fin de evitar su apertura accidental y ser resistentes al embate e impacto de los animales a transportar. Los accesos a la unidad, bueno, contenedores, guacales, jaulas, ese es el caso de eso. Equipo de monitoreo, en caso de que se quiera llevar un equipo de monitoreo, cámaras y demás detrás. Actividades de transporte, ya esto lo estuvimos viendo en el video pasado, cargue y descargue, transporte aéreo, movilizaciones a pie, proceso de embarque, transporte y desembarque de animales. Vamos a reforzar esto que lo vimos la vez pasada. Entonces, actividades previas al embarque y transporte. Previamente al embarque de los animales en pie, los semovientes deberán ser seleccionados y
observados para detectar animales no aptos para el transporte, por ejemplo, animales enfermos, lesionados o en avanzado estado de gestación, salvo aquellos que vayan con destino al servicio veterinario. Ser sometidos a cuarentena si fuera requerido o necesaria de acuerdo a lo establecido por la autoridad sanitaria. Cargue de los animales. Separar los animales por especie, sexo y grupo etario, distribuyendo el peso de manera equilibrada, con el fin de disminuir el riesgo de volcamiento de la unidad de transporte y eventualmente la desestabilización del equipo de transporte empleado. Asegurar firmemente las puertas y demás mecanismos de contención de los animales. La distribución de los animales en la unidad de transporte debe realizarse de tal forma que garantice que el peso total esté distribuido uniformemente, garantizando que no afecte la estabilidad y la seguridad de la unidad y del equipo de transporte. El transporte. Antes de iniciar la marcha, verificar que los animales se encuentren en posición de equilibrio, estático o de reposo según la especie y cumplir con las condiciones de espacio. La aceleración del equipo de transporte no debe superar las 0,122 de gravedad, 1 metros por segundo cuadrado, positivo o negativo, este en el arranque o la frenada. Actividad posterior al transporte. Y así sucesivamente podemos encontrar muchos temas en este manual. Entonces lo que queríamos reforzar en esto era pues lo que habíamos comentado en el video anterior, sino que aquí fuimos más allá en cuanto a paredes, cubiertas, separaciones y demás. Entonces pues hasta un próximo video. Bye bye.